Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén todos muy bien. Hoy nos toca reflexionar sobre la lectura del día de hoy, que es de San Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Y el día de hoy es un día de memoria obligatoria de San Jerónimo. Así que vamos a hacer la reflexión de la lectura del Evangelio de hoy y después vamos a reflexionar sobre la vida de San Jerónimo. Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Evangelio según San Lucas. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: «Te seguiré donde vayas». Jesús le respondió: «Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Y dijo a otro: «Sígueme». Él respondió: «Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre». Pero Jesús le respondió: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos». Jesús le respondió: «El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio, Jesús nos muestra tres cosas, ¿no? Primero, cuando nosotros le decimos que sí, cuando Él nos pide que lo sigamos y nosotros le decimos: «Te seguiré donde vayas», ese sí es el momento, es ahora, es ya. Y ese decir que sí implica no estar apegado a las cosas materiales, es seguirlo a Él en ese momento. Y luego le dice: «Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre», dice el otro, ¿no? Ahí le está poniendo excusas y Dios no quiere que le pongamos excusas. Cuando le decimos que sí, cuando decimos que lo vamos a seguir, es el momento. Entonces le dice: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios». Luego el otro le dice: «Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos». Y Jesús le respondió: «El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios». Cuando emprendimos el camino, no tenemos que mirar hacia atrás. Tenemos que ir siempre hacia adelante. Es como estar manejando un auto y mirar hacia atrás. Nosotros tenemos que ver el camino y ver siempre hacia adelante. Es seguirlo sin poner excusas y mirando siempre para adelante. Comprometernos y perseverar en ese camino y poder continuar con el proyecto y terminarlo cuando nos lo proponemos. Les voy a hablar sobre San Jerónimo. Para nosotros los cristianos católicos, septiembre es el mes de la Biblia, porque el día 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, el hombre que dedicó su vida al estudio y a la traducción de la Biblia al latín. Él murió en el año 420, un 30 de septiembre, como hoy. ¿Qué nos dice el Papa Francisco sobre la Biblia? Nosotros los cristianos tenemos que tener un único objetivo en nuestra vida de fe,
y es poner la Biblia en el centro de nuestra vida cristiana, para que ella sea una brújula, pero también para que ella sea como la primavera de nuestra vida espiritual, para que ella sea la que nos indique el camino a seguir. Jerónimo quiere decir nombre sagrado. Jero, sagrado, nomen, nombre. San Jerónimo nació en Dalmacia, una región situada entre Hungría y Croacia, en el año 347. Sus padres tenían buena posición económica y así pudieron enviarlo a estudiar a Roma. En Roma estudió latín bajo la dirección del más famoso profesor de su tiempo, Donato, el cual hablaba el latín a la perfección, pero era pagano. Esa instrucción, recibida de un hombre muy instruido pero no creyente, llevó a Jerónimo a llegar a ser un gran latinista y un muy buen conocedor del griego y de otros idiomas, pero muy poco conocedor de los libros espirituales y religiosos. Pasaba horas y días leyendo y aprendiendo de memoria a los grandes autores latinos, Cicerón, Virgilio, Horacio y Tácito, y a los autores griegos Homero y Platón, pero no dedicaba tiempo a leer libros religiosos que lo pudieran volver más espiritual. En una carta que escribió a Santa Eustaquia, San Jerónimo le cuenta el diálogo aterrador que sostuvo en un sueño o visión. Sintió que se presentaba ante el trono de Jesucristo para ser juzgado. Nuestro Señor le preguntaba: ¿a qué religión pertenece? Él le respondió: soy cristiano, católico. Y Jesús le dijo: no es verdad, que borren su nombre de la lista de los cristianos católicos. No es cristiano sino pagano, porque sus lecturas son todas paganas. Tiene tiempo para leer a Virgilio, Cicerón y Homero, pero no encuentra tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Se despertó llorando, y en adelante su tiempo será siempre para leer y meditar libros sagrados, y exclamará emocionado: nunca más me volveré a trasnochar por leer libros paganos. Jerónimo dispuso irse al desierto a hacer penitencia por sus pecados, especialmente por su sensualidad, que era muy fuerte, y por su terrible mal genio y su gran orgullo. Pero allá, aunque rezaba mucho y ayunaba y pasaba noches sin dormir, no consiguió la paz. Se dio cuenta que su temperamento no era para vivir en la soledad de un desierto deshabitado y sin tratar con nadie. Vuelto a la ciudad, sucedió que los obispos de Italia tenían una gran reunión o concilio con el Papa y habían nombrado como secretario a San Ambrosio. Pero éste se enfermó y entonces se les ocurrió nombrar a Jerónimo. Y allí se dieron cuenta que era un gran sabio que hablaba perfectamente el latín, el griego y otros idiomas más. El Papa San Dámaso, que era poeta y literato, lo nombró entonces como su secretario encargado de redactar las cartas que el pontífice enviaba, y algo más tarde le encomendó un oficio importantísimo: hacer la traducción de la Santa Biblia. Jerónimo, que escribía con gran elegancia el latín, tradujo a este idioma toda la Santa Biblia, y esa traducción llamada Vulgata, o traducción hecha para el pueblo, o vulgo, fue la Biblia oficial para la Iglesia Católica durante 15 siglos. Únicamente en los últimos años ha sido reemplazada por traducciones más modernas y más exactas, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén y otras. Casi de 40 años Jerónimo fue ordenado sacerdote, pero sus altos cargos en Roma y la dureza con la cual corregía ciertos defectos de la clase alta social le trajeron envidias y rencores. Toda la vida tuvo un modo duro de corregir, lo cual le consiguió muchos enemigos. Sintiéndose incomprendido y hasta calumniado en Roma, donde no aceptaban el modo fuerte que él tenía de conducir hacia la santidad a muchas mujeres que antes habían sido vanidosas y que ahora, por sus consejos, se volvían penitentes y dedicadas a la oración. Dispuso alejarse de allí para siempre y se fue a la Tierra Santa donde nació Jesús. Sus últimos 35 años los pasó San Jerónimo en una gruta, junto a la cueva de Belén. Varias de las ricas matronas romanas que él había convertido con sus predicaciones y consejos vendieron sus bienes y se fueron también a Belén a seguir su dirección espiritual. Con el dinero de esas señoras construyó en aquella ciudad un convento para hombres y 3 para mujeres, y una casa para atender a los peregrinos que llegaban de todas partes del mundo a visitar el sitio donde nació Jesús. Allí, haciendo penitencia, dedicando muchas horas a la oración y días y semanas
y años al estudio de la Santa Biblia, Jerónimo fue redactando escritos llenos de sabiduría que le dieron fama en todo el mundo. Con tremenda energía escribía contra los herejes que se atrevían a negar las verdades de nuestra santa religión. Muchas veces se extralimitaba en sus ataques a los enemigos de la verdadera fe, pero después se arrepentía humildemente. La Santa Iglesia Católica ha reconocido siempre a San Jerónimo como un hombre elegido por Dios para explicar y hacer entender mejor la Santa Biblia. Por eso ha sido nombrado patrono de todos los que en el mundo se dedican a hacer entender y amar más las Sagradas Escrituras. Se cuenta que una noche de Navidad, después de que los fieles se fueron de la gruta de Belén, el santo se quedó allí solo rezando y le pareció que el niño Jesús le decía: «Jerónimo, ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños?». Y él respondió: «Señor, te regalo mi salud, mi fama, mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca». El niño Jesús añadió: «¿Y ya no me regalas nada más?». «Oh, mi amado Salvador», exclamó el anciano, «por ti repartí ya mis bienes entre los pobres, por ti he dedicado mi tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Qué más te puedo regalar? Si quisieras te daría mi cuerpo para que lo quemaras en la hoguera, y así poder desgastarme todo por ti». El divino niño le dijo: «Jerónimo, regálame tus pecados para perdonártelos». El santo al oír esto se echó a llorar de emoción y exclamaba: «Loco tienes que estar de amor cuando me pides esto». Y se dio cuenta de que lo que más deseaba Dios que le ofrezcamos los pecadores es un corazón humillado y arrepentido, que le pide perdón por las faltas cometidas. El 30 de septiembre del año 420, cuando ya su cuerpo estaba debilitado por tantos trabajos y penitencias, y la vista y la voz agotadas, Jerónimo parecía más una sombra que un ser viviente. Entregó su alma a Dios para ir a recibir el premio de sus fatigas. Se acercaba ya a los 80 años, más de la mitad los había dedicado a la santidad. ¿Qué podemos aprender nosotros de San Jerónimo? Parece que sobre todo podemos aprender a amar la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Dice San Jerónimo: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo, pero por eso es importante que todo cristiano viva en contacto y en diálogo personal con la palabra de Dios, que se nos entrega en la Sagrada Escritura. Este diálogo con ella debe tener siempre dos dimensiones. Por una parte debe ser un diálogo realmente personal, porque Dios habla con cada uno de nosotros a través de la Sagrada Escritura y tiene un mensaje para cada uno. No debemos leer la Sagrada Escritura como una palabra del pasado, sino como palabra de Dios que se dirige también a nosotros y tratar de entender lo que nos quiere decir el Señor. Pero para no caer en el individualismo debemos tener presente que la palabra de Dios se nos da precisamente para construir comunión, para unirnos en la verdad y a lo largo de nuestro camino hacia Dios. Por tanto, aun siendo siempre una palabra personal, es también una palabra que construye a la comunidad, que construye a la Iglesia. Así pues debemos leerla en comunión con la Iglesia viva. El lugar privilegiado de la lectura y de la escucha de la palabra de Dios es la liturgia, en la que celebrando la palabra y haciendo presente en el sacramento el cuerpo de Cristo, actualizamos la palabra en nuestra vida y la hacemos presente entre nosotros. No debemos olvidar nunca que la palabra de Dios trasciende los tiempos. Las opiniones humanas vienen y van. Lo que hoy es modernísimo, mañana será viejísimo. La palabra de Dios, por el contrario, es palabra de vida eterna. Lleva en sí la eternidad, lo que vale para siempre. Por tanto, al llevar en nosotros la palabra de Dios, llevamos la vida eterna. San Jerónimo subrayaba la alegría y la importancia de familiarizarse con los textos bíblicos. ¿No te parece que ya aquí en la tierra estamos en el reino de los cielos cuando vivimos entre estos textos, cuando meditamos en ellos, cuando no conocemos ni buscamos nada más? En realidad, dialogar con Dios, con su palabra, es en cierto sentido presencia del cielo, es decir, presencia de Dios. Acercarse a los textos bíblicos, sobre todo el Nuevo Testamento, es esencial para el creyente, pues ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Es suya esta famosa frase, citada por el Concilio Vaticano II en la Constitución Dei Verbum. Verdaderamente enamorado de la palabra de Dios, se preguntaba: ¿cómo es posible vivir sin la ciencia de las Escrituras,
a través de las cuales se aprende a conocer a Cristo mismo, que es la vida de los creyentes. Así la Biblia, instrumento con el que cada día Dios habla a los fieles, se convierte en estímulo y manantial de la vida cristiana, para todas las situaciones y para todas las personas. Leer la Escritura es conversar con Dios. Si oras, escribe a un joven noble de Roma, hablas con el esposo. Si lees, es Él quien te habla. El estudio y la meditación de la Escritura hacen sabio y sereno al hombre. Por eso San Jerónimo recomendaba al sacerdote nepociano: lee con mucha frecuencia las divinas Escrituras, más aún que el libro santo no se caiga nunca de tus manos. Aprende en él lo que tienes que enseñar. A la matrona romana Leta le daba estos consejos para la educación cristiana de su hija. Asegúrate de que estudie todos los días algún pasaje de la Escritura, que acompañe la oración con la lectura y la lectura con la oración, que ame los libros divinos en vez de las joyas y los vestidos de seda. Con la meditación y la ciencia de las Escrituras se mantiene el equilibrio del alma. Solo un profundo espíritu de oración y la ayuda del Espíritu Santo pueden introducirnos en la comprensión de la Biblia. Al interpretar la Sagrada Escritura, siempre necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Así pues, San Jerónimo durante toda su vida se caracterizó por un amor apasionado a las Escrituras, un amor que siempre trató de suscitar en los fieles. A una de sus hijas espirituales le recomendaba: ama la Sagrada Escritura, y la sabiduría te amará. Ámala tiernamente y te custodiará. Hónrala y recibirás sus caricias. Que sea para ti como tus collares y tus pendientes. Y añadía: ama la ciencia de la Escritura y no amarás los vicios de la carne. San Jerónimo obviamente no descuida el aspecto ético, más aún con frecuencia reafirma el deber de hacer que la vida concuerde con la palabra divina, y solo viviéndola encontramos también la capacidad de comprenderla. Esta coherencia es indispensable para todo cristiano y particularmente para el predicador. Así exhorta al sacerdote nepociano: que tus acciones no desmientan tus palabras, para que no suceda que cuando prediques en la iglesia alguien en su interior comente: ¿Por qué entonces tú no actúas así? Qué curioso maestro el que con el estómago lleno diserta sobre el ayuno. Incluso un ladrón puede criticar la avaricia, pero en el sacerdote de Cristo la mente y la palabra deben ir de acuerdo. En otra carta, San Jerónimo reafirma: la persona que se siente condenada por su propia conciencia, aunque tenga una espléndida doctrina, debería avergonzarse. También con respecto a la coherencia observa: el Evangelio debe traducirse en actitudes de auténtica caridad, pues en todo ser humano está presente la persona misma de Cristo. Por ejemplo, dirigiéndose al presbítero Paulino, que después llegó a ser obispo de Nola y santo, San Jerónimo le da este consejo: el verdadero templo de Cristo es el alma del fiel. Adorna este santuario, embellécelo, deposita en él tus ofrendas y recibe a Cristo. ¿Qué sentido tiene decorar las paredes con piedras preciosas si Cristo muere de hambre en la persona de un pobre? San Jerónimo concreta: es necesario vestir a Cristo en los pobres, visitarlo en los que sufren, darle de comer en los hambrientos y acogerlo en los que no tienen una casa. El amor a Cristo, alimentado con el estudio y la meditación, nos permite superar todas las dificultades. Si amamos a Jesucristo y buscamos siempre la unión con Él, nos parecerá fácil incluso lo que es difícil. En el camino ascético pueden entrar también las peregrinaciones. En particular, San Jerónimo impulsó las peregrinaciones a Tierra Santa. No hay que olvidar, por último, la contribución ofrecida por San Jerónimo a la pedagogía cristiana. Se propone formar un alma que tiene que convertirse en templo del Señor, una joya preciosísima a los ojos de Dios. Con profunda intuición, aconseja preservarla del mal y de las ocasiones de pecado, evitar las amistades equívocas o que disipan. Sobre todo, exhorta a los padres a crear un ambiente de serenidad y alegría entre sus hijos, a estimularlos en el estudio y en el trabajo, y también con la alabanza y la emulación, a animarlos a superar las dificultades, favoreciendo en ellos las buenas costumbres
y preservándolos de las malas. Los padres son los principales educadores de sus hijos, sus primeros maestros de vida. Entre las principales intuiciones de San Jerónimo como pedagogo, hay que subrayar la importancia que atribuye a una educación sana e integral desde la primera infancia, la peculiar responsabilidad que reconoce a los padres, la urgencia de una seria formación moral y religiosa y la exigencia del estudio para lograr una formación humana más completa. Además, un aspecto bastante descuidado en los tiempos antiguos, pero que San Jerónimo considera vital, es la promoción de la mujer, a la que reconoce el derecho a una formación completa, humana, académica, religiosa y profesional. Esta meditación sobre la vida de San Jerónimo en el mes dedicado a la Biblia nos llama a conocer la palabra de Dios, a prestar atención y abrir el espíritu a las lecturas que se proclaman en la liturgia, porque es el mismo Dios quien habla, y a meditar diariamente la palabra de Dios y confrontarla con la propia existencia. Vamos a terminar con una oración que dice así: Dios mío, tú que concediste a San Jerónimo una estima tierna y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de la verdadera vida. Y también suplicamos que mueva el corazón de tus fieles para que, atentos a la divina palabra, conozcan el camino que deben seguir y, siguiéndolo, lleguen a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que sigan todos muy bien.